Bueno, bienvenidos a un formatín un poco más raro, distinto a lo que solemos hacer. Más que nada, hoy no tenemos episodio y queríamos grabar un poco algo, así que pese a que tenemos episodios acabados en 5, por si no sabíais que son los episodios que tenemos, pues Villa y yo, pues queríamos hacer alguna cosa un poco más personal y entonces vamos a hacer un respondiendo a preguntas que hemos formulado y que creemos que a los espectadores que no sabéis un poco todo lo que hay detrás del podcast, pues querríais saber. Y bueno, empezamos. Vale, pues vamos a empezar por la primera pregunta, que sería ¿cómo surgió la idea de crear Talking Takers? Bueno, pregunta que hemos respondido bastantes veces, sobre todo a personas que nos preguntan, cada vez que aparece un nuevo invitado nos preguntan ¿y cómo decidisteis lo del nombre? Pues, como todo podcast seguramente empezó por un... Oye, somos chicos muy graciosos, ¿por qué no hacemos un podcast? Y estábamos un día en unas hamacas en Samir, en Vigo, y pues nada, ahí estábamos barallando cosas y surgió la maravillosa idea de, oye, ¿y si hacemos un podcast? Y como no, con todos los miedos que tenía yo de previamente haber hecho streams en Twitch, que si no sé qué, ya tenía el micrófono, la cámara, la webcam, todo el sistema de grabación, y entonces... Entonces nada, o sea, la verdad fue bastante gracioso porque, o sea, estábamos ahí en unas hamacas y estábamos, bueno, Martín, yo y un compañero más que se llama Antón, bueno, un saludo para Vivo. Y nada, entonces, estábamos en las hamacas y fue eso, la idea de, venga, vamos a hacer un podcast. Y Martín sacó la cabeza y dice, lo podemos hacer. Y claro, quedó como idea y cuando nos subimos para Coruña, pues empezamos a montarlo y tal, y empezó así como, venga, vamos a hacerlo, lo hacemos, jiji, jaja, y hasta ahora, que aquí estamos. Cabe recalcar que primero íbamos a hacerlo a la vuelta en septiembre y al final, con tanta cosa nueva, la residencia, no sé qué, quedó como ahí la idea, parecía que no se iba a hacer, de hecho creo que a la gente que se habíamos comentado era como, al final, ¿qué hicisteis sobre el podcast? Y en enero dijimos, nos ponemos, acabamos exámenes y nos ponemos. Y efectivamente, por eso la fecha de creación, como podéis ver y si no sabíais, es el 30, me parece que es el 30 ahora mismo, pero es finales, o 28 o 30, no sé muy bien. Pero eso es a finales de enero y ese es cuando es el aniversario de Talking Takers. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el episodio más desafiante para grabar? ¿Y por qué? Para mí, mi episodio más desafiante a la hora de estar grabando es el de Manuel Coelho, podcast número 49, que estábamos grabando, empezamos y tal, y Manuel, bueno, pues empezó, ¿sabes?, a rascarle ahí la garganta y tal, y empezó a toser, y claro, como se atascaba el vídeo. Entonces fue como, vale, mano, no pasa nada, porque estamos grabando, entonces podemos cortar. Y claro, estuvimos a lo mejor ahí perdiendo media hora o así. Y bueno, cuenta tú dónde tuvo que ir, mano. Pues bueno, además de tener que editar pues claro, luego edito yo el podcast, tenía que el fragmento, además, una curiosidad es que yo pensé que había la tos en X momentos. Y hubo un momento donde se me pasó. Y los últimos episodios, como lo grabábamos, solemos pues, subirlos y mandarle la carpeta con todos los archivos a la persona que ha venido de invitado. Y en el caso de Manu se vio el podcast entero, el editado, y coge y me dice, yo cortaría la parte donde toso, y de repente yo digo, ¿qué parte? Me pongo a ver, fragmento entero tosiendo, y yo, Dios mío, imagínate a alguien viendo el podcast, no. Y bueno, pues Manu tuvo que ir a buscar una maravillosa pastilla para la tos, o caramelo, del cual al final no había. Bajó para subir y decir, no hay. Y al final medio apañamos y gracias a Dios pues se dio el episodio y que espero que eso os haya gustado. Si no lo has visto, 49, lo tenéis por ahí arriba. Siguiente pregunta. ¿Qué temas invitados son los más solicitados por los oyentes? Después de que en un fragmento de podcast tuviésemos muchísimo deporte, ciertamente las críticas del podcast era de que traíamos mucho deporte. Y hay muchos podcasts que siempre nos pidieron, que era el del psicólogo, sexóloga, y al final pues ciertamente enganchamos los dos seguidos, los que nos habían pedido. Pero podcast así que, aparte de estos dos claves, porque son los que míticos se mencionan siempre, el de un psicólogo, no sé qué, a mi parecer creo que no hay ninguno más. ¿Tú qué opinas? A ver, a mí en mi caso no, tampoco me han insistido a mí tanto a la hora de una persona o así, pero bueno, sí que por ejemplo hay una persona en mi facultad que bueno, es interesante traerla, que bueno, más adelante pues a ver si la conseguimos traer. Siguiente pregunta. ¿Hay algún episodio o tema que nos gustaría abordar en el futuro? Pues mira, el tema del podcast que nos gustaría traer, un tema que por ejemplo no hemos tratado por ahora así con mucha profundidad, sería el tema de emprendimiento y más economía, ¿no? Una persona pues que a nivel económico tenga experiencia. Luego también una persona que, bueno, yo sé que a Martín le haría mucha ilusión, sería una persona que controla mucho lo del sueño. O sea, yo creo que sería súper top y bueno, pues si conseguimos traer a una persona de esas, pues
Nosotros encantadísimos. Bueno, lógicamente, yo voy a decir lo del sueño también. Me he vuelto un loco del sueño y me encanta comerme podcasts enteros de sueño. Y pues ciertamente, después de ver esos podcasts, como persona que los consume, digo, joa, como en el caso de la sexóloga, también había visto muchos podcasts y luego llego a la hora del nuestro y digo, puedo preguntar todas esas preguntas que ahora mismo tengo y esas dudas como un experto del tema. Pues en el tema del sueño también hay muchas pequeñas dudas que me surgieron en los distintos podcasts que me encantaría traer a un profesional del sueño y tratarlas. Y luego lo dicho, tema de emprendimiento, finanzas, expertos en acciones, en inversiones, es temas que aún no hemos traído, pero ciertamente son los temas que a mí personalmente más me apasionan y más me gustaría traer. Y entonces, pues, Dios quiera poder abrir esa puerta de decir, empezar a traer a gente, pues, muy buena, creando empresas y un poco todos esos ámbitos. Siguiente pregunta. ¿Qué es de lo que más disfrutas grabando los podcasts? Lo he dicho, yo soy un consumidor de podcast, entonces al fin y al cabo me encanta escucharlos y cuando tengo la posibilidad de encima interactuar con el contenido, pues la preparación previa y sobre todo también, aparte de los propios podcasts, sino el proyecto en sí. Yo disfruto muchísimo del proyecto que hemos creado, el hecho de la constancia que estamos llevando, que es lo que más se valora al exterior. Mucha gente nos dice, joder, pese a todo estáis haciendo episodios siempre, sé que no es posible tener episodios todas las semanas. También hay que entenderlo, no tenemos la disponibilidad entera y tenemos tantísimo tiempo para buscar gente que se pueda moldar a nuestro horario, pero yo disfruto sobre todo eso, aprendiendo experiencias nuevas, viviendo cosas que nunca habría vivido si no me hubiese empezado este proyecto y aprendiendo muchas cosas también de audio, vídeo, que al fin y al cabo es con lo que edito, y de redes sociales, que eso sí que he aprendido muchísimo. Pues mira, yo sobre lo que más disfruto a la hora de los podcasts es el poder tratar con cualquier tipo de persona. O sea, al fin y al cabo es traer todo tipo de gente, mentalidades totalmente distintas, entonces a la hora de, ¿sabes?, escucharlos, ver sus puntos de vista y luego también, bueno, al fin y al cabo estamos a lo mejor la hora y algo grabando con esa persona, pero también estamos tiempo después o antes y, joder, escuchar a ese tipo de personas, también pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco sus pensamientos, qué es lo que le mueve, te das cuenta de cómo el mundo tiene pues distintos puntos de vista, formas de pensar, cosas que, bueno, yendo a mi lado personal, ¿no?, por decirlo así, pues en mi futuro profesional pues voy a tener que tratar con eso, ¿no?, con distintos tipos de vista y distintas ideologías, pues a mí me nutre muchísimo como persona a la hora de escucharlos, ¿no?, por decirlo así. Siguiente pregunta. ¿Hemos tenido alguna anécdota divertida o imprevisto durante una grabación? Vale, pues para mí, la anécdota más graciosa grabando fue podcast número... No me acuerdo ahora qué Dios. número es, número 20. Los brazos estaban enganchados a unas sillas. Los brazos del micro, sí. Los brazos del micro. Entonces, claro, Martín, bueno, y Jorge también, estaban jugando con el brazo y se resbalaba y se caía. Entonces, claro, Martín se puso a buscar por otro lado, pues, a dónde engancharlo. El tío se levantó, se fue a por una mesa, que no se ve en cámara, pero el tío, pues, oye, Jorge, ¿puedo coger esta mesa, tal? Y Jorge, sí, sin problema. Y claro, empezamos a poner, o sea, en la cámara no se ve, pero es que por detrás estaba todo desmontadísimo para que Martín enganchase el brazo. Y al final, pues Martín acaba con el micro en la mano y el brazo pues, ahí colgando. Y luego, claro, en ese podcast también, pues Jorge se va a mear y tal. Un poco, pues el directo, ¿no? Supongo. Pero bueno, la verdad fue súper gracioso. Yo me reí bastante. Ciertamente esa sería la anécdota a contar. Y en mi punto de vista, he de decir que estaban apoyados en unos taburetes míticos como de bar, blanditos. Entonces, al apoyarse el brazo, a la mínima que tenías así se iba cayendo. Y bueno, luego la mesa, la que traje, era un horror porque era mítica mesa de camping, de que agarrabas y de repente era de plástico y hacías y plum. Y ya acabé haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, ahora el micrófono con la mano, pero era el otro micrófono con el brazo. Si queréis verlo, tenéis el podcast aquí arriba. Un saludito para Jorge. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar con su propio podcast? Una pregunta buena, ¿eh? Una cosa que no tenía yo pensado comentar, pero bueno, ya que si llegáis hasta aquí, pues ya lo comento. He pensado en hacer una especie de tutorial completamente gratuito de todo lo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, ya sea a utilizar aplicaciones de edición sencillas, gratuitas, aplicaciones de audio, conectar cámaras con material barato, micrófonos baratos, cómo hacer que un micrófono barato suene bien. Todos esos primeros pasos que hemos vivido nosotros y que seguramente si podemos amenizar a otra persona que quiera hacer un podcast, pues todo, hacerle que esas cosas que tardamos muchísimo tiempo en aprender, que las vea en un vídeo, pues lo primero sería en el tema este de que le recomendaría elegir una temática y luego en función de esa temática, o si quieres traer distintas, primero, ¿quieres ser un podcast donde salgas tú hablando todos los días? O donde sea un podcast de entrevista como el nuestro. ¿El de entrevistas quieres hacerlo en formato en directo o grabado? Si es grabado en el mismo sitio o en sitios distintos. En función de todo eso vas formándolo
y después vas haciendo un poco la idea clara. Sobre el nombre, hay suerte, sinceramente. Las ideas de los nombres son bastante complicadas, gracias a Dios que tenemos el nuestro, pero siempre que a veces pienso en algún tipo de, ya sea nombre para un negocio, nombre para cualquier tipo de ámbito, cuesta bastante pensar en un nombre porque tiene que tener cohesión un poco con todo y tener una historia detrás, no puede ser un nombre vacío. Pues yo como recomendación para una persona que quiera empezar, prácticamente le daría dos. La primera sería que no tengáis ningún miedo a la hora de ir para adelante. O sea, por ejemplo, queréis grabar o intentar grabar con una persona, pues, insistidle, mandarle un mensaje, no os cortéis, o sea, no tengáis miedo porque muchas veces parece que no, pero pues puede sonar la flauta y tenéis ese podcast. Y a nosotros nos ha pasado en alguno y dices tú, qué ilusión nos hace que esta persona haya podido venir al podcast, ¿no? Entonces, eso la verdad llena bastante como proyecto, como persona y todo. Y la otra recomendación, que yo casi no me mojaría a la hora de dar tu opinión, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, si tu podcast está enfocado más a nivel informativo, muchas veces la opinión no cuenta, ¿sabes? O sea, no importa, ¿no? El hecho de, por ejemplo, Martín y yo al principio pues sí que hablábamos mucho más, dábamos nuestra opinión, pero es que ahora mismo también pensamos que es como, no somos nadie, por decirlo así, a la hora de meternos en este tema. Entonces, ya que hemos traído un invitado especialista o que maneja más este tema, creemos que nuestra opinión no debería estar ahí, ¿sabes? Podemos opinar fuera, pero ahí no deberíamos. Entonces, pues, y más que nada también para evitarte, a lo mejor, conflictos, polémicas que te pueden, pues, a lo mejor, si no estás preparado para las críticas, pues te puede meter en algún marrón. Siguiente pregunta. ¿Cómo elegimos a nuestros invitados y los temas de cada episodio? Pues mira, la verdad es que con esta pregunta, Martín, me has dejado un poquito calado. Pero me atrevería a decir que muchas veces la gente que queremos que venga al podcast, ideas o así, salen comiendo. Estamos comiendo y a veces estamos, pues bueno, Candy, podcast número 33, y podcast número 2. Y muchas veces comiendo pues nos sale pues me digo, pues esta persona nos encantaría que viniese al podcast, o esta persona, o este tema. Y sale ahí comiendo y nos enciende la bombilla y intentamos buscar a esa persona o alguien que también controle ese tema y tal. Así que nada, un saludito para Candy, nos echa la mano siempre con estos temas. Básicamente es eso, al fin y al cabo comento las dos partes, pero también muchas veces tenemos gente muy cercana que tenemos como casi mano derecha del podcast, que si ven a un tipo de persona, ya sea cerca, de repente ven que alguien es de Galicia y que tiene un tema interesante, nos lo mandan, dicen, mira, esta persona podría ser bueno para el podcast. Y luego también muchas veces nos surgen también, por ejemplo, en el caso de Manolo Podcast 50, fue el caso de decir, nos gustaría traer a un conductor de autobús, creemos que es un tema interesante, entonces hay veces que sale la persona y después, pues lógicamente va con su tema, y otras veces que sale el tema y entonces buscamos, lo dejamos ahí pendiente, tenemos una lista donde ponemos, imagínate, conductor de autobús, y entonces lo tenemos pendiente para que de repente, si en alguna conversación surge de, pues yo conozco, sí, mi tío es conductor de autobús, de repente decimos, pues le gustaría grabar un episodio, y teniéndolo así presente, pues yo creo que es donde más ideas salen. Por eso también, si alguna persona está pensando en crear algo, el hecho de todos los días tener presente esa búsqueda de ideas, lo que te permite es que tu cabeza esté constantemente pensando en, ves una mariposa y dices, pues hombre, puede ser una buena idea de negocio. Si lo tienes presente siempre te ayuda mucho más a que pararte en un momento y tener que pensar todo en 30 segundos. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el episodio más escuchado y por qué creéis que tuvo tanto éxito? Bueno, a ver, el episodio más visto y escuchado es el de julio, el podcast número 23, y bueno, ahí creo que el caso es obvio. Al fin y al cabo también partimos del hecho de que somos un podcast familiar, al principio sobre todo, el hecho de traíamos gente cercana y el traer al padre de una de las personas que es del podcast con una historia tan emotiva y tan impactante para un poco todo el mundo, creo que tiene sentido que ese sea el podcast más escuchado. Después, una cosa curiosa es que el segundo podcast más escuchado, y ahora mismo por lo menos vamos a basarnos en YouTube, es el de Guille. Fue un podcast que creció de manera exponencial, de un día para otro tenía 1000 visitas. Yo personalmente creo que es por el algoritmo de YouTube, y porque, lo dicho, nuestros podcasts crecen de manera continua, ya sea de que de repente lo sube la persona con la que vino, entonces sube un poquito más, pero crece de manera continua. Y si ves la gráfica, el de Guille es un pum, y luego pues un poquito ese crecimiento continuo, lo cual a mí me sorprende y me encantaría saber bien esa clave de por qué fue así para poder aplicarlo a todos, pero la verdad ahí aún sigue el misterio. Sinceramente nada que añadir, un saludo para Julio y para Guille. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de preparación realizamos antes de cada grabación? Pues para la preparación antes de los podcasts lo que solemos hacer es, primero saber dónde vamos a grabar, ¿no? Muchas veces aquí en Coruña, otras veces en Vigo.
Y lo que solemos llevar es un maletoncio gigante que no lo tenemos por aquí, pero es un... Bueno, Martín nos habrá metido por ahí el maletoncio, pues eso, andamos para adelante, para atrás con él. Y ahí llevamos pues todo, como nuestra mochila viajera, llevamos los micros, brazos, focos, cámara, todo. Y nada, entonces pues preparamos todo lo que vendría siendo la zona de grabación y luego pues nada, pues pruebas de sonido y tal, que Martín nos contará así un detalle gracioso. La característica de las pruebas de sonido nuestras, que toda la persona que haya venido pues lo sabrá, es que en vez de simplemente hablar, como queremos que también se escuche su micro y diga algo, lo que hacemos es que siempre Villa pregunta, di un chiste. Y algo muy característico es que todo el mundo dice, pues no sé ninguno, ahora mismo no me acuerdo. Excepto dos podcasts, el de Tony y el de 37, donde a Breisho también dijo un chiste. Y pues la gente siempre se queda en blanco y al menos dice, pues ahora mismo no me pillas, y con eso ya sabemos que habla. Y luego digo yo, pues de hecho siempre es lo mismo. Él se escucha el audio diciendo lo de cuenta un chiste, la persona invitada se escucha su audio diciendo pues no tengo ni idea, y luego estoy yo explicando el por qué hacemos esa pregunta. Entonces ya tenemos los tres micrófonos y vemos si van bien o no. Siguiente pregunta. A la hora de tener críticas, ¿cómo manejáis ese tipo de comentarios? Bueno, pues lógicamente, como persona que ha estado en redes antes, la gente igual no lo conoce, pero yo estaba en TikTok, yo tuve mucho hater también, porque al fin y al cabo siempre que a la mínima tengas un vídeo viral, siempre te salen haters por debajo de las piedras. Lo primero es ver si es una crítica constructiva, si te va a decir, por ejemplo, un vídeo viral que tenemos, que es el de Tricount, salgo yo, soy yo el único que sale y tengo la marca de los cascos y dicen, o se le dieron la moña en la cabeza cuando era un bebé, 1000 comentarios así. Lógicamente no me afecta, me hacen gracia, pero lo que no puedes hacer es que un comentario, una persona en su casa viendo un vídeo acerca de una aplicación donde simplemente se fija en tu pelo, te vaya a afectar, o sea, no puede ser así. Luego, hablando de los comentarios buenos y la crítica buena, pues yo creo que de todo eso se aprende. Al fin y al cabo, si te va a criticar, si te va a dar una crítica constructiva, es porque opina que algo se puede mejorar, y entonces tú coges esa crítica. Lógicamente, si te da una crítica que es su opinión y crees que no es así, pues no es así, pero si te da una crítica buena, que tuvimos muchísimas, al fin y al cabo hemos llegado donde estamos por también las críticas de nuestro entorno, pues tómala, analízala, y si crees que está bien, pues la aplicas. Yo con el tema de las críticas y así, pues mira, por ejemplo, cuando son críticas destructivas, pues la verdad que no le hago ni caso, o sea, literalmente ni las veo ni le hago caso. Y luego a nivel de críticas constructivas o pues ya, pues felicitaciones y tal, la verdad que estoy súper agradecido con toda la gente que al fin y al cabo nos apoya y tal. Y por suerte pues aún es bastante gente, entonces yo estoy súper agradecido. Luego pues lo he dicho, como dice Martín, críticas constructivas. Siempre pues estamos abiertos a recibir esas críticas porque, joder, al fin y al cabo la idea es seguir creciendo, entonces si no mejoramos pues nos vamos a quedar. Entonces todo lo que sea siempre constructivo y tal, siempre estamos con los brazos abiertos para recibirlo y es un placer. Y nada, pues luego también darle las gracias a la gente que observa con un ojo crítico y nos da esa crítica constructiva para seguir creciendo. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el podcast desde el primer episodio hasta ahora? Pues mira, yo a nivel de evolución del podcast creo que ha mejorado muchísimo la calidad de audio. La calidad de vídeo sí que ha mejorado, pero creemos que puede dar un pasito más. Bueno, los micros pues alguno también más. Y luego pues a nivel de contenido creemos que también, ¿no? Como bien comentábamos antes, que al fin y al cabo antes dábamos un poquito más nuestra opinión, nosotros interactuábamos más, nos metíamos en el tema, pero creemos que, bueno, como dijimos antes, muchas veces nosotros somos los que entrevistamos, entonces creemos que nuestra opinión no es lo más importante, entonces solo nos ceñimos a preguntar. Y bueno, pues eso, teniendo un experto en ese tema, creemos que es un poco puntería, por decirlo así, que nosotros pues demos nuestra opinión o hablemos del tema, por decirlo así. Sí, también opinar lo de la calidad, al fin y al cabo eso también se va notando a medida de cada episodio. Lo de la cámara a mí personalmente me da mucha rabia, pero la que queremos no está en stock. Si estuviese, os aseguro que podríamos ver cada episodio con ella. También ciertamente hay que decir que es bastante cara, así que si queréis apoyarnos, pues tenéis una nueva funcionalidad ahora en YouTube, que es volveros miembros. Aún tengo que configurarla bien, pero es la parte directa de cómo podéis ayudar, o mandando un super chat o algo así, que no sé cómo va, aquí en comentarios, ahí como queráis, pero bueno, es una manera directa porque el tema de la suscripción es un tema que luego hablaremos, pero un poco tal. Y lo que noté de diferencia también fue, lo dicho, que al principio interactuábamos muchísimo más, pero con opiniones que eran un poco, pues,
queríamos tratar un tema de emprendimiento y teníamos una persona que sabía de qué iba el tema. Entonces venía a hablar y casi era una tertulia entre tres de algo que nadie era experto, y ahora lógicamente traemos un experto, pues no vamos a hacer ninguna crítica a la persona que realmente es experta en el tema o que es la persona que viene a hablar de ese tema. Y bueno, pues eso, antes hablábamos mucho más, también teníamos solo un micrófono, que eso es una cosa que incluso el paso de un micrófono a varios se notó muchísimo, y pues nada, se nos sigue mejorando. Siguiente pregunta. ¿Cómo repartimos el trabajo del podcast con nuestra vida personal? Bueno, yo tengo la suerte de que me paso el día con ordenadores, entonces dentro de lo que cabe el hecho de ponerme a ello no me es tan complicado, ni al cabo es abrir una aplicación o abrir un tema, una web para ello, y pues muchas veces incluso es mi propio hobby, mi pasatiempo. Me paso 4 horas estudiando, 3 horas estudiando, me apetece un mini break, pues me pongo a actualizar las estadísticas, a ver un poco las métricas para ver qué podríamos mejorar, pensar temas, la planificación, el editar el podcast. Al fin y al cabo, si tengo tiempo y no tengo que ir apretado, lo tomo como algo divertido, entretenido. Luego hay veces que me veo un poco más apurado, ya sea porque grabamos el lunes y tenemos que subir el podcast el miércoles, tengo tareas de clase, entonces al fin y al cabo mi carrera también es muy complicada, aprieta mucho y el tiempo va un poco ajustado, pero consigo gestionarlo. Por lo dicho, también está al lado. Al fin y al cabo estoy estudiando con ordenador, es parar un segundo estudiar y en el propio ordenador hacer la edición, entonces pues no me supone tampoco mucha carga, pero es más de la que seguramente creáis. Vale, yo en este tema solo he de decir que Martín corre como nadie, o sea, las cosas como son. Martín trabaja muchísimo y, o sea, a mí personalmente, que yo lo veo, me sorprende, pues a la hora de, lo veo currar, lo veo estudiar, y aparte es que muchas veces de repente pues me dice, pues mira, había hecho esto. Yo me quedo flipando y yo, pero ¿en qué momento lo ha hecho, sabes? Y la verdad que trabaja que flipas. En mi caso, pues yo me encargo más, por ejemplo, de los contenidos pues en Instagram, TikTok, lo que vendrían siendo los clips. Lo que suelo hacer es por la noche, así cuando antes de cenar, pues edito, hago esos clips y los subo. Y luego pues lo dicho, también pues tema las marcas de tiempo, de descripción y tal, y poquito más, pero lo he dicho aquí, el que sinceramente corre como nadie es Martín, que detalle bueno, muy destacable es que Martín tiene métrica de todo, o sea, cualquier podcast, números y todo, es que Martín lo tiene todo actualizado y es un gusto trabajar así, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Tenemos algún episodio favorito que nos haya marcado de manera especial? Yo en esto de decir que depende. Un podcast para mí pues más emotivo tal, el de julio, podcast número 23, al fin y al cabo es una historia que nadie se espera. A mí pues bueno, al fin y al cabo es mi padre y pues es lo que hay. Podcast para echarte unas risas que yo, en plan, que he disfrutado grabando y me he reído muchísimo. Ha sido el podcast número 14 con Diego y con Yago, que la verdad que me eché unas risas, pues de verdad, me lo pasé genial. Luego pues para mí que me hizo mucha ilusión fue el de Dani, podcast número 30, que bueno, es una persona ciega, os lo dejaremos también por aquí arriba o por abajo, pues la verdad que está súper bien. Y ilusión a nivel de proyecto, yo creo que para mí fue el de Piti, que es el podcast número 47, que también para nosotros fue como una persona referente, pues la tenemos aquí delante nuestra. A mí el que más ilusión, lo he dicho, a nivel proyecto me ha hecho ha sido el de Piti, el 47. Y una anécdota que me gustaría destacar es que después de acabar el podcast, estuvimos ahí hablando con Piti y pues de repente surgió el tema de que comentan de que iba a ir a un podcast, le habían hablado de un podcast, y yo claro, soy una persona que consume muchos podcasts, y uno de mis podcast referentes, Tengo un Plan, un saludo para Sergio y para Juan, si estás viendo esto, y de repente dice, no, sí, me hablaron unos chicos de Tengo un Plan. Mi cara era un cuadro, mi cara en ese momento bajando las escaleras de casa de Piti era un cuadro, porque de repente digo, ¿cómo que tengo un plan? Sí, no sé qué, y de repente me di cuenta y digo, hemos traído una persona antes que Tengo un Plan. O sea, uno de los podcasts que yo sigo y las personas digo, madre mía, de repente lo teníamos en nuestro contenido y me hizo muchísima ilusión, sobre todo lo subieron hace una semana. De hecho se nota muchísimo la relevancia que tiene ese podcast, porque nada más subirlo ellos, empezó a subir, a crecer, tenía 900 citas el de Piti, ahora mismo ya tiene 1000, y sin hacer nada, vídeos sugeridos. Y luego también ese podcast, me gustaría destacar aún más el hecho de que estaban nuestros padres, entonces mi padre conocía a Piti antes que yo, y era como lo seguía su contenido, de repente decirle que iba a ir a casa de Piti a grabar, de hecho conocía su casa, le parecía chulísima, y de repente pude pues meter a mi padre en esa casa, también estaba tu padre, y en un momento donde estaban como
Piti hablando con su padre y con el mío, hubo un momento que me paré, miré a Villa y dije como, qué orgullo. O sea, dije, joder, qué guay poder dar estas experiencias a, pues, el caso de nuestros padres. Y luego también disfruté muchísimo con el de Diego Yao, es un podcast que al fin y al cabo te olvidas que es un podcast, lo disfrutas, es casi ponerte a jugar en una previa en casa, pero la verdad disfruté muchísimo ese podcast y muchos más, realmente disfruto casi todos, a no ser que alguno me note un poco tal por algún motivo de que conozca menos el tema y me note más apretado. Disfruto todos, en mayor o menor medida disfruto todos, pero bueno, mencionar eso. Vale, yo destacar algo así muy rápido, que es el último podcast, el de Paula, podcast número 53, que por ejemplo, yo estaba tan atento a lo que estaba contando ella, que no estaba atento a lo que tenía que venir después, entonces muchas veces Martín me pregunta, bueno, algo que comentar, algo que añadir, y yo no sé qué decir, pero sí, la verdad, pues como dice Martín, yo también disfruto bastante de todos los podcasts, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, como seguramente veréis en la miniatura, Martín, ¿cuánto dinero ha generado el podcast? Voy a responder esta pregunta primero con una cifra directa, antes de luego desglosar todo. Y lo que voy a hacer va a ser, como hacen las empresas, la facturación. ¿La facturación qué incluye? No le quitamos nada de lo que son gastos, todo. Entonces voy a ir a nuestra planificación de ingresos-gastos, voy a bajar hasta abajo de todo y voy a decir la cifra que pone de 1.431,54 €. ¿En qué consiste toda esta cifra? Pues la cifra consiste en ingresos directos de Twitch, porque si no lo sabéis de YouTube, no ganamos un céntimo. Ahora sí. Ahora tenemos unas nuevas dos opciones que nos podéis directamente apoyar. Aún no tenemos la monetización completa, porque eso falta un escaloncito. Si queréis apoyarnos, pues mirad los podcasts, reproducirlos ahí y entonces nos podéis ayudar. Coméntame, ¿qué distintas formas hemos ganado dinero? Vale, pues mira, como bien dice Martín, al fin y al cabo ese dinero no es lo que hemos tenido, ¿no? Sino pues hemos conseguido ese dinero pues merchandising, que vendría siendo tazas, camisetas de fútbol, que tienes ahí a la izquierda, no estoy camisetas de baloncesto, porque bueno, así muy rápido, llevamos un equipo de fútbol y un equipo de baloncesto de la universitaria, de la Universidad de Coruña, y un poquito más, la verdad. Y como bien comentó antes Martín, pues suscripciones de Twitch. Entonces, al fin y al cabo, escuchas 1.400 € y dices tú, bueno, pues aún ganan. Realmente no. ¿Sabes? Lo que pasa es que todo lo que va entrando se va reinvirtiendo y pues al fin y al cabo los micros, los brazos, todo eso pues no nos lleva el dinero por ahora. De hecho hay una cosa que siempre he tenido como planteamiento con este podcast, al fin y al cabo es un proyecto y quiero que germine solo. Entonces no quiero regar de más, no quiero echarle fertilizante, quiero que simplemente el propio proyecto sea quien se autofinancie, por lo cual lógicamente pues podrías pensar, al principio podría haberme comprado este micrófono, 3 micrófonos como este, una cámara de 1.000 €, el objetivo entre los dos, ala, para adelante, y tendríamos la calidad máxima al principio. Pero también lo que mola es toda esa evolución, el hecho de al principio tener solo un micrófono, el micrófono que ya tenía de hace un año, después con lo que generó lo de Twitch, poder pagar el brazo, los micrófonos y todo esto, y al final pues llegar a donde estamos ahora. He de destacar que lo de Twitch es un coñazo, ciertamente, porque es una cosa que poco más parece mendigar dinero. Al fin y al cabo es la forma directa que tenemos de ganar dinero, bastante para lo que es una plataforma donde al principio hacíamos directos, ahora ya ni hacemos, pero pedimos que se suscriban, y ir por ahí diciéndole, oye, mira, te puedes suscribir, es un coñazo. Me encantaría, algo que me da mucha rabia es que no ganamos dinero por lo que creamos. Es decir, si ahora mismo podríamos dejar de hacer el podcast e irle a todo el mundo a decir, oye, suscríbete con Amazon Prime a Twitch, y entre comillas seguiríamos ganando ese mismo dinero sin crear el podcast. Por eso estoy tan, no ansioso, pero la meta de conseguir la monetización completa significaría que todo el trabajo que Villa se pasa editando clips, editando cualquier cosa, yo edito el podcast y el propio podcast en sí va a generar dinero, aunque sea muy poco, genera dinero y genera ese mínimo esfuerzo que le dedicamos, que ahora mismo lo he dicho, no ingresamos nada por el contenido que creamos y es un poco de impotencia. También son las metas a las que hay que llegar y te motiva a seguir apretando, porque si nos lo dicen todo hecho desde el principio igual no tendríamos la motivación de decir hay que crear mejor contenido para conseguir más visualización, hay que conseguir los suscriptores, para eso hay que hacer buenos clips, que la gente se suscriba, pero hay mucho detrás de la cifra previamente dicha. También hay que pagar micrófonos, hay que quitarle el gasto de micrófonos, el gasto de las camisetas, el gasto de las tazas, y bueno. ¿Quién quiere una taza? Eso, vale. Bueno, comentar lo que ha dicho Martín antes, pues nada, al fin y al cabo, creo que lo bonito de esto es que es algo que está creciendo solo, ¿no? Es decir, todo el dinero que entra por el podcast, que bueno, ya explicó Martín, se está reinvirtiendo en él y la verdad a mí pues me mola también el decir, vale, todo esto está creciendo, pero solo, ¿no? Por decirlo así, en plan, lo que se genera por esto está creciendo. No hemos tenido
que adelantar dinero para poder llegar hasta aquí, ¿no? Cosas que, pues, a lo mejor hay gente que lo hace y, joder, claramente, pues, cada uno se gestiona como quiere, pero a nosotros, pues, también nos llena eso de decir, vale, pues está creciendo, pues, por lo que estamos haciendo, ¿no? Así que nada, un poquito más. Un detalle a añadir es que cuando llegan los pagos, actualmente son bimensuales de Twitch, que es cuando llegas a la cifra de 50 euros. Tenemos como estipulado que lo que entra, el 25%, es para nosotros, entonces son 12,5 para cada uno. Dejar en la caja de comentarios cuánto creéis que es ese 12%. Solamente adelantar que no es el 12% de 1.400 euros. Dios os Ojalá, oiga, ojalá, Dios os oiga. Pero no. Y nada, y hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna pregunta, algo así que creéis que habéis dejado, podemos hacer una parte 2 o incluso hacer una parte 2 dentro de unos meses, actualizando un poco todo esto, porque seguramente quiero pensar que algunas respuestas pues se verán modificadas con el paso de los próximos podcasts. Y nada, yo nada más que añadir. Yo daros las gracias por todo el apoyo que estamos teniendo hasta ahora, seguir creciendo y la verdad que bueno, para mí siempre es un gusto pues seguir con este pequeño proyecto que tenemos y nada, pues un saludo para todos, un besazo y a cuidarse. TikTok, por favor, basta ya. Nos habéis ayudado siempre, 5.000 visitas de media por vídeo y de repente nos subimos de las 300. ¿Qué te pasa? Ayuda, por favor. Un beso.